Entonces, lo que estamos borrando son todas esas creencias. Memorias son creencias, recuerdos, programas que hay en nuestra mente. Todo eso que yo me enseñé acerca de mí, todo ese cuento, esa historieta acerca de mí, que no me permite reconectar con mi parte sabia, con la sabiduría de mi corazón. Ser yo mismo es la clave, y ser yo mismo es cuando yo permito que esa parte de mí que sabe me enseñe cómo son realmente las cosas. No como yo me conté que eran las cosas, sino cómo las cosas realmente son. Muchos creen que ser feliz es no tener problemas. Tener mucho dinero, la pareja perfecta, los hijos perfectos, la casa perfecta, todo tiene que ser perfecto. Y eso la gente le llama que es ser feliz. Ganar mucho dinero. Bien. Bueno, quien más así es como que, bueno, se está engañando, ¿no? Porque es que estamos aquí justamente para aprender. Si ya hubiésemos aprendido todo, no estaríamos aquí. Imagínense en todos los días la vida igual, monótona. No, la vida tiene experiencias nuevas. La vida es continuo cambio, ¿no? El asunto es que cuando yo creo que yo estoy al mando y que voy por mi cuenta, entonces la vida me dice, ¡Ey! ¿A dónde vas? Cuidado, cuidado. Pero yo no presto atención, porque yo creo que sé más que la vida, o sea, más que Dios, más que el universo, más que la divinidad. Dijimos que se llama arrogancia eso, ¿no? También soberbia le dicen. Para dar permiso, yo tengo que ser humilde. Humilde significa decir, no sé. La verdad que no tengo ni idea. Cuando digo no sé, no tengo ni idea, y dejo de preguntar y de juzgar y decirle a Dios cómo deberían ser las cosas, es que justamente ahí aparece, o sea, se hace la luz. El amor es paciente y espera. Nosotros, como no sabemos amar, somos impacientes, soberbios, arrogantes, ansiosos. Queremos todo ya, 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 ya. Pero el amor no es así. Bien. Tienen que... Estoy buscando esto que les quiero decir. Bien, entonces estábamos hablando de la sabiduría del corazón. Este órgano, ¿no?, que late, bombea sangre, fíjense en que tiene un movimiento de contracción y expansión. Hace esto todo el tiempo. Ting, tan, ting. Nosotros no estamos conscientes porque primero que no escuchamos nunca. Tenemos que conectar con la respiración, calmarnos, para darme cuenta que mi corazón está latiendo. Porque no nos damos cuenta de eso. Tenemos muchas cosas que hacer. Muchas cosas que hacer. Controlar muchas cosas. Saber qué están haciendo mis hijos. A ver, Pepe, te lavaste las zapatillas, no tenés olor a pata, ¿no? Tenemos que hacer muchas cosas. Tener el control para estar seguros y que las cosas vayan bien, como yo digo. Claro, ¿qué tiempo tenemos para detenernos, respirar profundo y sentir esa expansión?
Nunca. Eso sí, después queremos que las cosas nos vayan bien. Y lloramos pidiéndole a Dios, por favor, Dios mío. Pero es que es como creemos que Dios entonces es como el jefe no sé, del supermercado, que cuando necesito algo voy y le pido. No. Dios tiene que estar presente en cada instante de mi vida. Y Dios conecta conmigo y me escucha cuando yo digo gracias. Gracias. Bien, entonces aprender a escuchar la sabiduría del corazón, porque mi corazón sabe, bien, es una experiencia. No lo voy a encontrar en ningún libro, ni porque haga ninguna carrera, y estudie muchas terapias, no. Solamente lo voy a escuchar cuando permita. ¿Qué es permitir? Es salir de mi cabeza, dejar de pensar, dejar de creerme que yo sé cómo es la vida. Tenés que decir gracias, Laura. Primero esa palabra confrontar, sacala de tu vida, porque ya es como que estás peleando con los demás. El otro te dice, vamos a suponer, tu hijo te dice, bueno, a mí mis hijos me dicen cada cosa, o tu marido, lo que sea, y vos decís gracias, porque estás reconociendo que eso que el otro te dice, ¿sí? Si vos reaccionás ante eso que el otro te dice, ¿bien? Es porque eso forma parte de tu programa, de tus memorias. Es como que el otro te dice, te toca la memoria y vos, ¡pah! ¿Bien? Puede ser que ¡pah! Que reaccionás, que te enojas, o te pones a llorar, o bueno, lo que sea, sufrís. Bien. Cuando vos empezás a conectar con eso y cada vez que el otro te insulta, o te dice algo lindo, bueno, lo que sea. O sea, dejá de estar pendiente de lo que el otro dice de vos, o de lo que los demás hacen. Entonces te concentrás en lo que vos haces y lo que vos sentís. Estás en tu corazón. Gracias. Así funciona. Eso es ser responsable. Si ustedes supieran la cantidad de barbaridades que me dicen a mí la gente por el YouTube, yo tendría que estar llorando todo el día. O cuando mi canal se cae así, que parece que venía bien y ¡oh! Así. Y los de YouTube me retan y me dicen, no, tu canal no sé qué, no recibió las visitas, no sé qué. Imagínense, si me tendría que hacer problema por todo eso, bueno, ¿qué hacemos? Bien. No sé cómo debería ser. No quiero, hijo mío, ¿cómo es que son las personas? Esposo mío, jefe mío. Te estoy viendo a través de mis filtros. Quiero verte como Dios te ve. Porque así yo me voy a ver a mí también como Dios me ve. Porque ni vos ni yo somos diferentes. Aquí nadie es especial. Dios no tiene especiales. Nos atiende a todos por igual. Gracias. Te das vuelta y te vas. Y lo dejas hablando solo al otro, no sé qué sé yo. Es su problema. No necesito nada. Cuando permito, soy. Cuando reacciono, dejo de ser. Cuando permito, soy. Así funciona. Aunque parezca loco. Estamos aprendiendo la manera en que las cosas realmente funcionan. No como nosotros nos enseñamos que funcionan. Mientras sigamos en esa vorágine, vamos a ser atrapados por la boca del lobo. Estamos yendo hacia la boca del lobo, ¿no? Bien, entonces el intelecto, que quiere saber, va a luchar, porque quiere entender, quiere comprender.
Pero ¿cómo? ¿Pero cómo? Ah, no, no, no. Quiere definiciones. Quiere que las cosas sean exactas, perfectas. ¿Mm? El corazón no. Si quieren llamar el corazón, llámenle mi alma, no sé, llámenle como quieran. El yo real. A mí me gusta decirle el yo real, es el corazón. ¿Mm? Este sabe. Sabe. Yo no sé nada. Por eso no puedo escuchar a mi maestro interno, porque estoy todo el día escuchando a mi maestro externo, mi cabeza. Acá en la azotea, estoy en la azotea. Que me dice, ¡ay! ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cuántos problemas que tengo? Tengo que enfrentar el día. ¡Uy, qué terrible! Bueno, todo eso es el intelecto. Entonces, para soltar, yo tengo que primero tomar conciencia de a qué estoy apegado, agarrado. ¿A qué estoy agarrado? A mis prejuicios, a mi espera de que el otro me diga lo que yo quiero, a que la vida sea como a mí me gustaría, a mis deseos, a mi manera de ser. ¿A qué estoy agarrado? Primero tengo que darme cuenta a qué estoy aferrada, porque si no, ¿cómo voy a soltar? Si yo tengo las manos vacías, y a mí me dicen soltá lo que tenés en las manos, yo voy a decir no tengo nada. Ahora, si yo tengo esto en la mano y me dicen soltar la botella, la voy a poder soltar porque la estoy viendo. La estoy sintiendo, sí, una botella. Pero es que yo no quiero ver primero todo lo que yo estoy sosteniendo. Y ahí consiste el trabajo. Eso es borrar. Sino ¿qué es lo que borro? No sé. No sé qué es lo que estoy borrando. El estado cero, ¿sí? Es ese que me dice, o en el que puedo descubrir, que yo ya tengo todo lo que necesito y que siempre lo tuve, en que no hay nada ni correcto ni incorrecto, que yo soy, punto. Y veo con otros ojos, con los ojos de Dios, o pueden decir los ojos del amor, y acepto que todo es perfecto tal como es. Le digo a la vida sí, sí. Eso me trae paz y eso me trae comprensión. Yo sufro porque quiero que las cosas sean como yo digo, como yo necesito. Necesito como deberían ser y como yo quiero que sean. Esas tres son nuestros enemigos. El dictador interno que tenemos. Bueno, descubrir a nuestro dictador es un buen trabajo. Hay que descubrirlo. Yo quiero servir a los dos amos a la vez y no se puede. O está la divinidad al mando, o Dios, o el amor al mando, o están las memorias, el yo falso, la idea de mí, mi historia. ¿Quién manda? ¿A quién obedezco? Yo, el yo real en mí, ese es el que yo soy, ese es el que decide. Ahí me empodero. Mientras estoy ahí con mi historia, ay, victimizando, es que no puedo hacer nada. Yo les digo porque estuve ahí mucho tiempo. Cada tanto, otra vez me meto ahí en el papel de la víctima. Cada tanto uno tiene que personajear y compadecerse de uno mismo y sufrir un rato. Bueno, pero un rato, después salgan de ahí. No sirve para nada. Bien. Cuando estoy en el cero, mi intelecto, mis emociones, mis memorias, no me dominan más. Me libero. Uf,
¿Cuándo me libero? Cuando libero a los demás. Te libero. Me libero. Entonces, cuando me libero, me vacío y soy un canal abierto para recibir la vida. Todo lo que la vida me quiere dar. Tengo las manos vacías, si alguien me quiere dar un regalo y yo tengo las manos llenas, no puedo recibir el regalo porque estoy... Cuando las manos están vacías, recibo y digo sí. Tengo que convertirme en un observador, no en un conseguidor de cosas, ni en un entrometido en la vida de los demás, ni estar preocupado por los demás. Yo, que me sacrifico tanto por ellos, mira cómo me pagan estos desgraciados. Así somos. Los seres humanos creemos que preocuparnos por el otro es ser buenos. No, preocuparme por el otro no es ser bueno, porque el otro no necesita que yo me preocupe por él. Él se puede preocupar solo. Si yo me preocupo por el otro y le digo cómo tiene que hacer las cosas y lo aconsejo, le estoy diciendo, mira, pedazo de menso, vos sos un tonto, inútil, estúpido, te tengo que decir cómo son las cosas. Imagínense que Dios hablara así de nosotros. Pero pedazo de tonta, ¿no te das cuenta? No. Dios no puede intervenir ahí. Nos deja que nos equivoquemos, porque nos ama. Quien ama, permite que el otro se equivoque, se dé la cabeza contra la pared, bueno. Yo no tengo que salvar a los demás aquí, yo no vine a salvar a nadie. El papel de salvador también hay que sacárselo. Eso es perder el tiempo. Eso es sufrir con el otro. Acá le llaman ser empático. No, eso no es ser ningún empático. Ay, comparto tu sufrimiento, suframos juntos. Lloremos los dos. No. Cuando yo dejo de sufrir, estoy haciendo lo mejor que puedo hacer por los demás. Dejar de sufrir ahora. Cuando yo dejo de sufrir, estoy ayudando a que los demás también dejen de sufrir. Enseño con el ejemplo, no con lo que digo. Yo puedo decir muchas cosas, porque a nosotros nos encanta hablar cosas acá. Bien. Si yo me dejo tiranizar, miren la palabra que voy a usar, por mi mente, y le hago caso, si todo lo que me dice, sufro. Cuando no le hago caso a la mente, vuelvo al cero, fluyo. El tema es que nosotros tenemos miedo de ser nosotros mismos. Decimos que queremos ser, pero mejor no. Mejor sigo siendo que ya soy. Más vale malo conocido que bueno por conocer, decimos. Pero es fácil. Es fácil. Lo que pasa es que nos hemos olvidado. Pero estamos para recordarnos. Para eso son estos encuentros. No para que yo les enseñe nada a ustedes, porque yo no tengo que enseñarles nada a nadie, porque no soy maestra de nadie. Bien. Entonces volvemos otra vez al tema, estar atento. Estar atento es, podemos decir, tomar conciencia. Volver al poder de mi mente, a mi yo real. Centrarme, no sé qué otras más palabras puedo usar. Estar alerta, atento. A esos pensamientos, a esas dudas que me vienen, que me vuelven a llevar a un pasado remoto allá, con las memorias, y me tienen entretenido mucho rato ahí, y no me dejan espacio para ser yo mismo. Puedo sonreír, gracias, a mis memorias estas que me quieren llevar. Gracias. Y vuelvo otra vez al presente. Hay que sonreír más.
tengo que dejar a un lado la autocrítica, dejar de estar todo el día así dándome pum, 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 pum en la cabeza, queriendo perfeccionar a este personaje que nunca va a ser perfecto. Dejar de autocriticarme y empezar a observarme. Observar. Si yo estoy dentro del laberinto es que no puedo encontrar el camino. Tengo que salir y mirar, atender, prestar atención a cómo me estoy sintiendo. Bien. Yo no soy esos pensamientos, ni esos sentimientos, ni esas reacciones. Cuando me digo eso, otra vez conecté con el cero. Soy el observador. Yo puedo observar esos pensamientos, esos sentimientos y esas reacciones. Tomo conciencia. Suelto. Si no, soy como un ciego con un bastón, que voy por la vida y el bastón, vieron cómo va, ¿no? Así, tiqui, 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 tiqui. Pa' acá, pa' allá. Cuando estoy en el centro, cuando estoy en el cero, estoy en equilibrio. Entonces soy consciente. Estoy atento. Bien. Entonces puedo recibir el regalo. Presente y regalo son sinónimos. Estoy fluyendo en el ritmo de la vida. Recordemos que yo no necesito que los demás me aprueben para ser yo mismo, para ser feliz. Con mi ejemplo es la mejor manera que puedo enseñar. Que ellos también pueden ser auténticos. No queriéndoles enseñar con palabras porque es al Pepe, van a perder el tiempo. ¿No? ¿Quién vino acá? Hola, Mirna. Bueno, a veces esta pregunta que hace Mirna, ¿no? Que esto que vuelven a regresar, ¿no? Yo siempre hago el ejemplo, ¿no? De un camino, ¿no? Esto es un camino. A ver, si yo me doy cuenta de que volvieron a regresar, entonces que tengo que volver otra vez a mí, al centro, ¿no? Entonces, gracias, gracias. Es que esto es una práctica, ¿sí? A veces a las personas que, por ejemplo, con el Ho'oponopono, con solo repetir gracias, o que no pueden porque su mente las tiene tan dominada, hay personas que están muy dominadas por la mente, por el personaje, ¿no? Están muy imbuidas ahí y les cuesta mucho salir. Yo siempre les recomiendo que hagan el trabajo de Byron Katie. Se los voy a poner acá. ¿Qué es el trabajo de Byron Katie? Les va a ayudar. ¿Por qué les va a ayudar? Porque les va a hacer trabajar con sus propios pensamientos, para que se den cuenta que eso que piensan no es verdad, eso que sienten no es verdad. Ella trabaja mucho con los deberías, los que yo quiero que, necesito que, todo esto que yo proyecto en el otro. Todo eso que yo proyecto, ella tiene este trabajo que te ayuda a que vos puedas invertir tu mente, poner tu mente en papel, le llama ella, y es muy potente, ¿sí? Si no se lo pueden hacer solo, bueno, busquen un terapeuta que les ayude a hacerlo. Yo les digo, a veces hacer ese trabajo
uno a sí mismo es difícil, y más cuando estamos muy atrapados por la mente intelectual. Y hay que pedir ayuda. A veces necesitamos un terapeuta externo. La gente a veces rehúye de eso. Primero porque no quieren pagar, empieza por ahí, no quieren gastar plata en eso. Pero a veces es necesario. Necesitamos a algunos seres, otros ahí fuera, unas proyecciones nuestras, para que nos ayuden. Y después vamos solos. ¿Bien? No necesitamos estar 10 años haciendo terapia. Si estamos 10 años haciendo terapia es porque el terapeuta no nos está llevando muy bien, que digamos, ¿no? Yo que hago terapia a otros, aparente otros, yo les digo, no, es que quisiera no volver a verte. O sea, que 1 o 2 veces ya está, pum, y que vos puedas ir sola. No que tengas que volver a pedirme. Por eso, busquen un buen terapeuta que realmente los ayude. Porque a veces, ya les digo, o sea, nosotros tenemos mucha ansiedad y queremos que todo suceda ya. Bueno, observen la ansiedad. Yo no soy esa ansiedad. Eso no soy yo. Pero a veces necesitamos ir y venir muchas veces por el camino, hasta que el camino después ya queda trazado y vamos solos.